vamos a hablar un poco de economía con Marcelo Elizondo, que es analista económico internacional. Marcelo Néstor Zula, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Marcelo, ha habido una serie de anuncios por parte del gobierno en los últimos tiempos que tienen que ver con cómo afecta esto nuestro comercio internacional, nuestro consumo interno, nuestro mercado interno, en fin, por ejemplo. El fin del impuesto país. ¿Qué significa? ¿Cómo impacta esto en la economía nacional e internacional de la Argentina? Todo está dentro de un proceso con muchas medidas. Lo más importante es el equilibrio del presupuesto que genera una política monetaria que permite estabilizar. Y en ese marco se van ganando espacios de competitividad a través de medidas complementarias. Una de ellas es la reducción de impuestos, que ha comenzado por la reducción del impuesto país. El impuesto país es un impuesto que grava la compra de dólares para gastar en el exterior. Y Ujú, su eliminación, lo primero que hace es reducir costos para el acceso a bienes o servicios que se producen en el exterior o que hay que traer desde el exterior. ujú, Por ejemplo, las importaciones de bienes, pensemos en la industria que importa máquinas o aparatos o servicios o partes, piezas o accesorios para la ujú. producción. Sí, También para bienes finales, bienes de consumo, que pasan a ser más baratos, sí. o incluso para el consumo de servicios desde el exterior. Por lo que lo primero que hay en la reducción del impuesto país es una contribución a la reducción de costos que se viene dando a través de distintas líneas de acción. Claro. Ahora, Marcelo, ¿cómo manejar el equilibrio para importar, ¿no? Entre lo que es necesario para que la industria produzca y lo que es necesario o innecesario para no perjudicar la producción nacional? Por ejemplo, la competencia de, no sé, de textil, de alimentos. Entran alimentos importados y compiten con los nuestros y a veces los costos de aquí no le permiten a los industriales nacionales competir con los productos importados. Entonces, ¿cómo manejar ese equilibrio entre los insumos para que la industria produzca insumos importados y los insumos o los productos importados para que no perjudiquen la industria nacional? ¿Cómo tiene que ser ese equilibrio? Bueno, lo primero que yo diría es lo siguiente. El 80% de las importaciones son bienes para la producción, o sea, le baja el costo a la producción más que competir contra la producción. Por ejemplo, si se producen automotores en la Argentina, las fábricas que trabajan en la Argentina, el 60% del valor del auto lo generan ellas, pero el 40% lo importan. Ujú. Eh, si uno piensa en el armado de electrónicos o en la necesidad de máquinas o de insumos para la producción, el 80% de las importaciones se utilizan para la producción. Por lo tanto, esto más que competir, baja los costos de producción. Lo segundo que yo diría es lo siguiente. Eh, si uno mira un análisis que hace el Banco Mundial, la Argentina el año pasado fue el tercer país con menor nivel de importaciones en relación al Producto Interno Bruto de todo el mundo. Y este Ah, año las importaciones están cayendo 20%, por lo tanto, este año probablemente en vez de ser uno de los tres, sea uno de los dos con menor nivel de importaciones en relación al Producto Interno Bruto. O sea, la Argentina es un país extremadamente cerrado, el que menos importaciones tiene en consideración con la dimensión de su PBI en toda Latinoamérica. De modo que yo diría, la Argentina tendría que preocuparse por importar más y no por importar menos, porque cuando uno importa poco, no llega al acople tecnológico internacional, pierde tasa de inversión, pierde capacidad de mejorar su oferta exportable, porque mm, al menos un cuarto de todo el valor exportado en el mundo está compuesto por componentes importados que mejoran su competitividad. Así sí. que a mí me parece que ahí hay una consideración que debería ser, bueno, la Argentina tiene que tratar de exportar más y de importar más. Claro, pero Finalmente, ahí voy, aquel que Marcelo, sí, ahí voy a la manta corta. Antes de producir más, importar más, para producir más, tengo que exportar más, tengo que buscar a quién venderle y hoy no sé si tenemos tanto a quién venderle. no, no, sí, la Argentina hoy el problema que tiene es que produce poco, no que no le compran lo que genera, no tiene un Ah, problema de demanda mundial, sino de oferta mundial. La Argentina ah,
exporta también poco, y exporta poco porque produce menos. Todo lo que exporta es producción que decidió enviar al mundo y el mundo le compró. O sea, todo lo que produce para exportar, la Argentina lo exporta. La Argentina no se queda con productos que quiso Y si vender y no pudo, produjera al más, ¿le contrario. comprarían más? Por supuesto, y ahí están, todos estamos viendo cómo se está diciendo que la Argentina va a tener un notable incremento de producción de energía o de minerales en los próximos años, el caso de Vaca Muerta puntualmente, y eso, Sí. cuanto más produzca, lo va a vender. En términos de producción agroalimenticia, la Argentina se ha estancado bastante en la generación de valor de esa industria. Si produjera más, lo vendería. Y si nosotros miramos la participación de la Argentina en el total de exportaciones mundiales, en los últimos años ha caído como consecuencia de la pérdida de capacidad productiva para exportar, no de la dificultad para vender en el mundo. El mundo Ah, compra todo lo que la Argentina produzca y podría comprarnos más si la Argentina produjera más. Lo que yo digo en y términos de las sí, adelante. importaciones es, también es cierto que la estabilización genera, la estabilización macroeconómica genera una gran capacidad de mejora competitiva de muchas empresas en relación a cómo competir contra el resto del mundo. Cuando uno tiene estabilización, accede a financiamiento, mejora las proyecciones de mediano y largo plazo, puede organizar programas basados en la inversión, en lo que no se maximice la ganancia de corto plazo. De modo que yo creo que las empresas, por supuesto, tienen que ir ganando competitividad y productividad. Ahí hay un escenario que es propio de las empresas que luego de muchísimos años de economía estatizada han perdido competitividad y la tienen que ganar. Mm, Y por supuesto el mm. Estado tiene que hacer lo propio, tiene que bajar impuestos, tiene que consolidar este ritmo de desregulaciones que lleva para adelante. Entonces hay un combo general en el cual el Estado hace lo propio, las empresas hacen lo propio, que tiene que irnos llevando hacia más exportaciones y más importaciones. Ahora, Marcelo, este argumento que lo escucho mucho en las pymes, que una apertura de repente de la economía puede provocarle un daño a las pymes en la competencia del mercado interno y en la pérdida de puestos de trabajo. ¿Cómo equilibrar esto entonces para que la apertura de repente no perjudique a los más chicos, a las pymes? Una vez más, yo creo que si abrimos la economía de hace un par de años, inflacionaria, interferida por el gobierno que Sí, afectaba la capacidad de decisión y ejecución de las empresas, absolutamente distorsionada, entonces ahí es más difícil. Pero cuando uno estabiliza, las pymes van a tener que ir acostumbrándose, y lo van a hacer, porque lo hacen en cualquier otro país de la región, a generar atributos competitivos y que eso no afecte su capacidad. Insisto, yo contesto a esa pregunta con otra pregunta. ¿Por qué sí, todos los países de la región en la que estamos importan mucho más que la Argentina y claro. nosotros no podríamos? ¿Por qué las importaciones, según el Banco Mundial en la Argentina, representan aproximadamente el 14% del Producto Interno Bruto? O Ujú, sea, importamos por un nivel que es equivalente a 14% del Producto Interno Bruto. mm, El promedio de Latinoamérica es 27% del Producto ah, Interno Bruto, el doble que la Argentina. ¿Por claro, qué podrían en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Uruguay y no podrían en la Argentina? Lo que pasa es que claro. venimos de muchos años de una economía muy distorsionada y hay que ir convergiendo hacia valores razonables en los cuales habrá más inversión, mejora en la capacidad Claro. productiva, acople Bueno, ahí tecnológico, todo voy, lo que que me ocurre quiero en una parar economía ahí, en la internacionalizada. mejora de la capacidad productiva. ¿Cómo es la capacidad productiva de la Argentina? Esto que se escucha tanto, que somos un productor de materias primas o un productor primario, que nos falta valor agregado, que nos falta industrializar mucho de lo que producimos. ¿Cómo estamos ahí en el desarrollo industrial argentino? ¿En qué punto estamos, si querés vos poner el número, de 1 a 10 o de 1 a 5, como vos quieras? Bueno, yo diría que es heterogéneo. Nosotros estamos muy bien en algunos rubros, por Mm, ejemplo, la capacidad de producir para la industria agroalimenticia, está creciendo muchísimo la producción energética, ahí en particular el petróleo crudo. La Argentina es uno de los 25 países del mundo que produce autos y que los exporta. La Argentina ha desarrollado muchísimo últimamente la exportación de servicios basados en el conocimiento, ahí tenemos los unicornios que crecen mucho, pero después hay otros rubros en los cuales estamos más atrás y tenemos problemas competitivos. Por ejemplo, aquellos que tienen más costos porque han desarrollado poca escala, no han logrado financiamiento para invertir o que tienen la carga de una Argentina que tiene costos altos y que deben ser bajados. Por ejemplo, el mm, sector textil, el sector de línea blanca, metalmecánica. Entonces yo diría, depende de qué sector hablamos. No, no, mm, no hay una nota perfecto. homogénea
y hay rubros que están mejor y rubros que tendrán que ir mejorando. Ahora, Marcelo, ¿debe intervenir el Estado directa o indirectamente? Me refiero a préstamos o a impuestos, ayuda directa o indirecta para desarrollar mejor industrialmente aquellos sectores que todavía están a mitad de camino. El Estado tiene que hacer algo que para mí está anunciando y que ha empezado a hacer, pero que tiene que seguir haciendo y queda buen camino por delante, que es bajar impuestos, bajar regulaciones que generan mucho costo productivo, porque cuando uno tiene una economía muy regulada, lo que se enfrenta es costos que afectan la capacidad productiva y tratar de ir generando condiciones para mejorar capacidad productiva sistémica, por ejemplo, la infraestructura. Ahora, Mm, luego, si uno tiene una economía estabilizada y menos regulacionista, el propio mercado va generando el acceso a otros servicios, por ejemplo, el financiamiento. Por tener tantos años de economía inflacionaria, la Argentina perdió financiamiento al sector privado. ujú, El crédito al sector privado en la Argentina representa el 6% del Producto Interno Bruto. En Chile representa 80%, en Brasil mm, representa 70%, en mm. Uruguay 30%, en nosotros 6%. ¿Eso es por qué? Porque teníamos inflación, teníamos brecha cambiaria, teníamos intervencionismo. Una vez que se consolida una economía de mercado, ahí lo que hay es que el propio sector privado, en su funcionamiento sistémico, el propio mercado, va generando oferta de bienes y servicios, en particular el financiamiento, que alienta la tasa de inversión, y Mm. allí el Estado tiene que intervenir menos. O sea que el Estado tiene que intervenir en algunos rubros para mejorar capacidad competitiva, como bajar impuestos o regulaciones, y tiene que consolidar la estabilización para que el propio sistema económico espontáneamente vaya generando una oferta que la Argentina se perdió, como por ejemplo el financiamiento. Ahora, el RIGI, famoso RIGI, tiene tantos amigos como enemigos, ¿no? ¿Qué sirve del RIGI? ¿Qué no sirve del RIGI? ¿Qué opinión tenés vos sobre el RIGI? A mí me parece que el RIGI lo que hace es elimina muchas de estas distorsiones que la economía ha tenido durante mucho tiempo. Finalmente el RIGI lo que hace es pone a la economía argentina a competir en condiciones más o menos parecidas a las de otras economías. Por ejemplo, baja la presión impositiva en el impuesto a las ganancias para hacerla converger con otros países. Garantiza el acceso a un tipo de cambio en condiciones de mercado para que se cumplan los contratos, como pasa en muchas economías donde el mercado cambiario no está tan interferido o regulado como la Argentina. Permite la aceleración en la amortización de muchos bienes. Lo que hace el RIGI es concede condiciones que permiten competir para alentar las inversiones. Y lo hace por un plazo muy largo, 40 años, que eso facilita el desarrollo de programas a mediano y largo plazo. Cuando uno tiene una economía inflacionaria como tenía la Argentina, todo es cortoplacista y ahí se pierde competitividad. Cuando uno tiene una economía estabilizada, se puede empezar a trabajar a mediano y largo sin la necesidad de maximizar ganancias en el corto y eso facilita la competitividad y la productividad. Así que yo creo que el RIGI es una iniciativa que baja presión tributaria, que permite garantías en términos de comercio internacional o de acceso a inversiones, y además le permite a muchas empresas, una vez que tienen el certificado de aprobación de que están bajo el régimen RIGI, obtener financiamiento externo, por lo que en mi opinión es una buena iniciativa. Lo que yo diría es, la verdad es que el régimen del RIGI sería bueno que se aplicara a más rubros que los que Claro, están incluidos en el RIGI. Pero claro, bueno, hay urgencias fiscales y eso ha impedido que se apliquen más rubros que los que han estado beneficiados. perfecto. Bueno, Marcelo Elizondo, analista económico internacional, muchas gracias, buen fin de semana. Buen día, muchas gracias, un gusto para mí este diálogo. Muchas gracias, igualmente para nosotros, muchas gracias.